Buenas noches, estudiantes. Yo soy el profesor Ignacio Tapia, profesor de ciencias del primero y segundo medio C y primero y segundo medio D. Hoy día vamos a trabajar la clase número 13 de ciencias, la primera clase de la unidad de teoría atómica. Y hoy día es... ¿Qué día es hoy? Hoy día estamos a 27, si no, 28 de julio. Hoy día es 28 de julio, eso. Vale, dicho esto, vamos a comenzar con la clase de hoy día. Vamos a comenzar recordando lo que vimos el trimestre Se pasado. ve muy grande, profe. ¿Ah? Se ve muy grande la pantalla, está muy grande porque no se ve entera. ¿No se le ve entera? No, hombre. No, profesor, el formato de presentación está como un cuarto del PPT. Ya. A A ver, ver si. déjame... ¿Ya ahora se ve mejor? Sí. Ya, y déjame ver si ahora extiendo pantalla. ¿Se ve? Hola. No. No, ahí no se ve. O sea, no tengo nada escrito. No hay nada escrito. Ah, Ya, sí, a ver. ¿puede poner una escrita? ¿Sí? Ahí sí. Ya, vale. Entonces, como les iba diciendo, vamos a trabajar lo que vimos el trimestre pasado, antes de irnos de vacaciones, para hilar un poco la idea. Recordemos, sí, antes que todo, que estamos trabajando en la unidad de química, y antes de las vacaciones trabajamos propiedades de la materia, cambio químico y cambio físico. Yo ahora les pregunto a ustedes, ¿qué cambios químicos o cambios físicos reconocieron en sus vacaciones? ¿Hay alguno que se hayan dado cuenta? O si yo les La sal. pregunto qué hicieron, si conocen alguno, hicieron alguna saída. Felipe. El cambio físico. ¿Ya qué cambio Bueno, físico? no sé si estoy bien, no sé si es cambio químico o cambio físico. El de freír una carne. Ya, freír la carne. Ya. Cuéntame, ¿qué le pasa a esa carne cuando tú la fríes? Eh, Se empieza a cocinar, a salir un aroma distinto a la carne cruda. El color de la carne por sí cruda es roja, después toma su color más rico, se puede decir. Ya. Entonces, si cambia de color y cambia de aroma, ¿qué tipo de cambio tendría que ser? Físico. ¿Qué cree el resto? A ver, alguien que lo ayude. Porque ahí podemos decir que no es igual al inicio. La gente del público. Cambio químico. Ya sería un cambio químico, ¿verdad? Cocinar la carne. ¿Por qué? Profesor, Cuéntame. puede ser físico o químico, porque cambia de, si es físico, al cocer la carne y todo, la carne igual como que se encoge, se achica, el bistec, lo que uno cueza se achica. Ese cambio Claro, físico y el cambio químico es la forma de cuando uno empieza a prepararla, cambia. claro, es verdad que se achica de tamaño, pero aunque cambie de tamaño, la sustancia está cambiando, porque tiene distinto aroma, tiene distinto color. Es verdad que sí hay un cambio de magnitud del volumen, pero el cambio por sí solo es químico, porque como dijo su compañera, no es igual al inicial. Y eso lo podemos identificar con lo que dijo Felipe. Felipe dijo que cambió de color, cambió de aroma, de textura, cuando uno la toca también es diferente. Así que ahí teníamos un cambio químico. ¿Algún otro más? ¿Algún otro cambio que se hayan percatado? Yo hice en la semana cebolla en escabeche. Ya, y la cebolla de Entonces, escabeche. yo puse las cebollas blancas, como las Ya, compré, cuando las puse pasaron los días y empezó a ponerse más oscura. ya, Entonces ya empezó a ponerse más oscura, más blanda y todo. ya. Entonces, ¿qué tipo de cambio es? Es cambio químico. Tengo una duda de cómo se escribe escabeche, si no lo voy a mentir, lo voy a googlear. Tengo- eh, escabeche, nunca había escrito escabeche. Ya, pero después lo escribo. Ay, no. El día Zoom no anda con toda su... Un poco chicos, chicas. Se me pegó. Ahí sí. Ah, ya. Así. Vale, compartirlo. Ahí sí.
Entonces, ¿en qué estábamos? Estábamos en los cambios químicos. Bueno, teníamos cambio químico, entonces la cebolla en escabeche y el cocinar la carne. Recordemos que era ya. ¿Verdad? Porque la cebolla cambió de color, cambia el olor, de hecho uno puede sentir el olor antes, y como dice Jennifer, también cambia la textura. La cebolla no en escabeche es como más durita y después que escabechada más flácida. ¿Algún cambio físico? ¿No hubiera ningún cambio físico durante las vacaciones de invierno? El experimento que hicimos con la sal. Eso fue. Ya tenemos el experimento con la sal. Yo nunca pensé ese resultado, sabe que yo no me lo imaginé nunca. Ahí el profe Ignacio anda inventando experimentos. Aparte de disolver la sal, ¿algún otro? No me acuerdo si yo vi hasta vacaciones. Constanza. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Buenas noches. Sí, querido. Mire, por ejemplo, yo me fijé algo así como muy pequeñito que uno de repente no se da cuenta. En un caso, alguien estaba con fiebre y yo le coloqué el termómetro. Entonces yo me di cuenta que el mercurio, que está primero acá todo así como juntito, después cuando ya estaba mi hija con temperatura, cambió su forma así como en un hilito así. Y fue por los grados de la temperatura que tenía. Después cuando ya uno después vuelve a sacudirlo, vuelve a quedar donde estaba y no dejó de ser mercurio. Entonces yo pensé que ese era un cambio físico, ¿no? Oye, me gusta que apliquen las cosas en su vida cotidiana. Para eso van sirviendo estas cosas. Sí, un cambio físico. Ah, qué bueno. La dilatación del mercurio en ese caso. Dilatación. Claro, el mercurio se utiliza como marcador de temperatura porque hay una relación entre lo que se dilata con los grados de temperatura. Entonces, si tú aumentas la temperatura a 1 grado, el mercurio en ese caso en el capilar en el que está avanza 1 milímetro. Entonces, no es esa la relación, no es esa la relación, chicos, pero es aproximadamente algo así. Entonces, es tan estable ese cambio, está tan bien documentado que se puede utilizar, y a veces esos termómetros de mercurio son más exactos que los termómetros eléctricos. Entonces, son súper buenos. Constanza, tú tenías la mano levantada, cuéntame. Otro cambio físico puede ser, al menos en mi caso, que de las vacaciones, fue hacer un vestido, ¿Ya? porque moldeé la tela, corté la tela y cosí la tela, pero sigue siendo tela. Al final cambiamos la tela de forma, pero sigue siendo tela. Muchas gracias, Constanza. Excelente. Ya, entonces, como resumen, podemos anotar que los cambios químicos son todos aquellos cambios en los que la sustancia inicial es diferente a la sustancia final, ¿vale? Esto lo podemos saber atribuyéndoselo a sus cambios, las propiedades que ellos tienen. Si era un cambio químico, el producto inicial tiene un olor, tiene un color que nosotros podemos identificar, tiene una reactividad, tiene una densidad específica, y luego, al terminar el proceso, cambian estas propiedades y tienen otro color, tienen otro aroma, tienen reactividades diferentes, y en cambio los cambios físicos no pasan por esta diferenciación. Sigue siendo el mismo compuesto o el mismo elemento o la misma sustancia, pero en otra forma, por así decirlo. Entonces ahí teníamos el disolver la sal, en el agua con la sal, y podemos verlo porque al restar el agua quedaba ahí la sal en la olla, como vieron en el experimento. La dilatación del mercurio, esa barrita gris, seguía siendo una gotita gris, pero ahora se distribuía a lo largo del capilar del mercurio, o sea, del capilar de vidrio, y hacer un vestido, porque la tela del vestido seguía siendo la misma. Al fin y al cabo cambió la forma. Muy bien, chicas y chicos. Entonces, ¿por qué estábamos viendo esto? Bueno,
para primero repasar, y segundo, para hacer hincapié en esto que me parece súper importante para hilar esta unidad con la que sigue. Nosotros y nosotras estábamos viendo los cambios de la materia. La química, recordemos que estudia todo lo que hay en el universo y cómo este va cambiando, cómo cambia la materia, cómo se dan estos cambios, de qué estamos hechos, por qué ese cambio está pasando ahí y no está pasando en otro momento, qué mismos elementos se comportan distintos. Entonces, todas esas preguntas se van respondiendo en base a la química. Y la química se puede estudiar en estos 3 niveles que tenemos al lado derecho de la pantalla. El del primer trimestre, o sea, el de la primera unidad, estábamos estudiando el nivel macroscópico, o sea, lo que nosotros podemos ver. Nosotros veíamos una sustancia inicial, y esa sustancia inicial pasaba por un cambio, que podía ser físico o químico, y para percibirlo nosotros utilizábamos nuestros sentidos. Entonces decíamos, tuvo un cambio de olor, es un cambio químico. Sigue siendo sigue teniendo las mismas propiedades después de este cambio, es un cambio físico. El vestido sigue siendo un vestido, o sea, la tela sigue siendo tela, más que en forma de vestido o en forma de pliego de tela. Y lo mismo con el mercurio. El mercurio seguía siendo el mercurio, nomás que antes estaba en forma de bolita y después estaba en forma de hilo. Entonces, lo veíamos, lo podíamos percibir. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a estudiarlo a nivel submicroscópico. Nos vamos a meter dentro de esas sustancias. Vamos a decir, ya, a ver, ¿cómo es que cambió realmente el compuesto? ¿Cómo realmente cambió esa sustancia? ¿De qué estaba hecha esa sustancia inicial y cómo terminó ahora? ¿Cómo representamos estas sustancias? ¿Qué hay dentro de ellas? Lo que nos vamos a hacer ahora, nos vamos a poner las gafas de la imaginación en algunos momentos, porque hay muchas partes que vamos a tener que imaginar. Se Otras fue para la nieve el weón. Oye, este weón del plastiano. Bueno, dentro de la nieve vamos a tener que tener harta imaginación para poder ver las partículas, pero vamos a hacer lo posible. Para entender bien esto, vamos a borrar la pantalla, vamos a ir con lo que sería nuestra unidad 2, que es la teoría atómica. Vamos a trabajar teoría atómica toda la unidad 2. Ya va a ser harta. Profesor Ignacio, le pido un favor. Sí, cuéntame. ¿Se puede volver un poquito para sacar una captura a la pantalla? No hay problema. Por Ahí favor, profe. Ahí está. Ya, profe, gracias. Y entonces vamos a comenzar, como les decía, con la clase de teoría atómica. La teoría atómica igual es larga, si la vamos a ver, vamos a trabajarla desde la perspectiva de la historia de la ciencia. Entonces vamos a meternos en cómo se generaron las teorías, qué estaba pensando cada científico que cuando estaba haciendo su experimento, qué se consultó, qué experimentos hizo y a qué resultado llegó. Y por qué ese resultado se mantiene o no se mantiene. ¿Qué le da validez a un modelo? ¿Qué es un modelo? Eso es lo que vamos a trabajar durante toda la unidad, aparte de la conceptualización de un modelo atómico. Entonces, la teoría atómica. El objetivo de la clase de hoy, chicos y chicas, es investigar y analizar cómo ha evolucionado el conocimiento de la constitución de la materia, considerando los aportes y evidencias de la teoría atómica, de Dalton y los modelos atómicos desarrollados por Thomson, Rutherford, Bohr, entre otros. Este objetivo lo vamos a trabajar durante varias clases, no solo durante esta. Probablemente las 3 clases de la unidad sean de este objetivo, y vamos a irlo dividiendo por extensión histórica. Dicho esto, vamos a comenzar con la primera diapositiva. ¿Qué ven aquí, chicos? ¿Qué es esto? Una pipa. ¿Ya? ¿Qué más cree la gente? O puedo hacer la pregunta, ¿quién más cree que esto es una pipa? Yo. Es una herramienta para fumar tabaco. ¿Solo tabaco? No, está bien. Ya, entonces, yo les voy a decir algo que está escrito acá abajo, en francés. Aquí dice, Ceci, no estás una pipe, que quiere decir en español, esto no es una pipa. Postula quien pinta esta obra. Yo les hago la pregunta entonces ahora a ustedes que saben el título de lo que, o sea, la leyenda que guarda
este dibujo? ¿Por qué no es una pipa? ¿Qué es esto entonces? Tarán, tatán. Tarán, tatán. Pausa para pensar. Ya, Seba por ahí dice, es un dibujo. ¿Vale? ¿Y qué quiere decir que sea un dibujo? Una imagen, una ficha. Ya, es un afiche, ¿verdad? Tienes toda la razón. Esto es una pipa, pero no es una pipa, y es un dibujo o un afiche de una pipa. Aquí quiero ir con esto. ¿Y qué es importante? Porque a Ignacio se le ocurre mostrar estas cosas cuando estamos hablando de química. Lo que habla este pintor al ilustrar esta imagen es que si bien representa una pipa, esto no es una pipa, porque no puede, no funciona. Si lo vemos como en el término de funcionalidad, tú con este dibujo no puedes fumar tabaco, como dijo alguien. Es un dibujo de una pipa, es una ilustración de una pipa. Al acercarlo al conocimiento científico, esto es un modelo de una pipa. No todas las pipas son iguales. Hay pipas más redonditas, otras más largas. Las pipas que se usaban para fumar opio en Japón eran mucho más largas. Entonces, ¿qué es esto? Es un modelo de una pipa basada en un contexto específico, que era el contexto del pintor. ¿Por qué les digo esto? ¿Y por qué esto es importante? Porque toda la unidad que vamos a realizar ahora, eso es importante que se lo metan en la cabecita, vamos a estar hablando de modelos, ¿ya? No, si bien vamos a estar intentando describir los átomos, vamos a estar usando el concepto de modelo, ¿ya? Entonces, esto es importante que lo consideren. Un modelo es una representación de una idea, objeto, acontecimiento, proceso o sistema creado con un objetivo específico. ¿Qué tienen que quedarse con esta definición? Bueno, uno, que es la definición de modelo, y dos, la última parte, que tú puedes modelar cualquier asunto. Puedes modelar una idea, un objeto, un acontecimiento, un proceso, pero siempre todos los modelos en ciencia, todos los modelos teóricos están construidos con un objetivo específico. Puede ser un modelo para explicar el aumento o disminución de casos de COVID-19 en Chile. Puede ser un modelo para explicar por qué se extinguió una especie. Puede haber un modelo para explicar la distribución de personas en alguna ciudad. Puede haber algún modelo explicando el clima. Para usar el clima se utilizan modelos para proyectar cómo va a ser el clima. Y también hay modelos para representar los átomos, que es lo que nos convoca a la clase de hoy. Entonces es súper importante que cuando trabajemos nosotros y nosotras el concepto de átomo o los conceptos de modelo atómico, tengamos pendiente esta definición. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Es que vamos a ir viendo cómo se ajusta ese objetivo específico. Y eso nos va a permitir hablar de qué tan válido es un modelo o no. ¿A qué quiero llegar con esto? Imagínense que tienen que explicarle a alguien por qué se caen los objetos. ¿Ya? Entonces pueden tomar un objeto, para que se vea, dejarlo caer y hacer alguna medición para proyectar cuánto tiempo demora en caer eso. Vamos a responder eso. ¿Cuánto tiempo demora en caer un objeto? Y podrían modelarlo de manera matemática. Y en función de eso, representar este objeto que tiene esta forma rectangular y media planita, caer. Y pueden hacer las mediciones y con un poco de harto trabajo matemático, como lo hizo Galileo en su momento, podríamos describir cuánto se demora en caer un objeto. Pero si luego llegan con otro objeto que tenga forma distinta, como podría ser esta cajita tiene una forma distinta a el control que les mostré recién. ¿Qué quiere decir esto? Que quizás su modelo, que fue hecho con el objetivo de describir a qué velocidad, cuánto tiempo se demora en caer el control remoto que tengo aquí, no va a aplicar de la misma forma. Tranquilo, Alex, no te preocupes. Va a quedar la clase grabada y se va a subir a YouTube.
no va a cumplir necesariamente con la descripción de un modelo que responda a cuánto se demora a caer esta cajita de dados. No hay ahí lo subimos a los grupos del curso. ¿Y eso quiere decir que el modelo no es válido? En ese momento el modelo sí es válido, pero con el objetivo que tenía, que era explicar el control remoto, no la cajita de dados. ¿Se entendió? Más o menos, profesor. Y ahí la y los estudiantes. Jennifer. Profesor, a mi hija le hicieron un experimento así en ciencia. De ¿Ya? hecho, le hicieron tirar como del tercer piso un objeto chico, uno mediano y uno más grande. Ay, no, es el experimento que tenemos que hacer el próximo trimestre. ¿Ya? Y ella sí, nosotros lo vimos y, pues, no sé, pues el más pequeño se demoraba mucho más que el más grande y cosas así, porque tuvimos que hacerlo como un video. Ya. Entonces, eso es un fenómeno, que es cuánto se demora en caer ese objeto. ¿Cómo se representa ese fenómeno? Es el modelo. ¿Cómo se puede explicar? Yo les di una explicación que podía ser más bien matemática, pero podemos utilizar otro tipo de modelos. Supongamos, ustedes tienen que hablar de... ¿Qué pueden hablar? Ya, miren, lo que suele pasar, y el modelo que tengo en este momento en la cabeza, son los dragones. No sé si ustedes saben algo de dragones. Bueno, los dragones son estos animales mitológicos grandes, con distintas formas, tamaños y colores. Entonces, si tú le preguntas a una persona que venga de Europa, ¿cómo son los dragones que ellos se imaginan? La gran mayoría de las personas te hace un modelo de dragón, donde son grandes, tienen alas, tienen 4 patas, cuello largo y lleno de escamas, y bueno, y tiran fuego, sí, tiran fuego, los dragones tiran fuego. Pero si ustedes le preguntan a otra persona que venga quizás de Japón, ustedes saben la diferencia, han ido a la comida china, ¿verdad? En la comida china, arriba en los kiosquitos de comida china, hay dragones orientales. Y claro, son como Shenlong, gracias ahí, Víctor Valdivia. Y para los que no conocen Shenlong, el dragón de Dragon Ball es como una serpiente, es más parecido a una serpiente. Entonces son dragones largos, sin piernas o con muchas piernas chiquititas, que vuelan también. Pero estos no tienen alas, ni tampoco tienen piernas. Entonces, ambos representan dragones, pero el objetivo es diferente. Uno expresa dragones en Europa y el otro expresa dragones en Japón, o en Asia en este caso. Eso es lo importante de los modelos. Los modelos hay que, antes de validarlo, o decir que está mal o bien, entender en qué contexto fueron diseñados. Y después podemos encontrar otras pifas y cosas así, que es lo que vamos a hacer durante la hora. Ya no me relío más, eso con los modelos. Vamos a lo que nos convoca. Vamos a trabajar unos modelos específicos. Ya, estos no son cualquier modelos, son modelos atómicos. Vamos a trabajar los modelos atómicos. Esta definición es importante que les hagan un pantallazo y que la estudien, porque probablemente sea una de las preguntas que hagamos en la prueba. ¿Qué es un modelo atómico? Aquí dice: los modelos atómicos son representaciones de los átomos, los cuales son propuestos por personas de ciencia a partir de resultados de experimentos e ideas anteriores. ¿Qué es importante hasta aquí? El contexto. Recuerden que teníamos personas que creían que los dragones eran robustos y con patitas y con alas, porque expresaban los dragones de la cultura europea. Pero si le preguntábamos a un japonés, con los experimentos que ellos hacían, o con su narrativa en este caso, su modelo de dragón respondía a eso, que eran estos fideos, estos dragones tipo serpiente. Lo mismo pasa en la historia del modelo atómico. La pregunta que se hicieron los científicos, el experimento que hicieron posteriormente y los resultados se describen con ese modelo. Entonces podemos encontrar modelos atómicos que son muy distintos a otros, pero responden a esas preguntas que los científicos hicieron en ese momento. Lo que vamos a ver próximamente. Y estos modelos responden a las preguntas que presentan las personas de ciencia. Eso es súper importante, y es lo que vamos a trabajar durante la unidad.
cuál fue el contexto, cuál fue el modelo que hicieron y qué preguntas intentaron responder. Después vamos a analizar esos modelos. Pero no llegamos ahí todavía. Vamos a el inicio de los inicios. Hay que hablar de la materia. La materia es todo lo que tiene masa y ocupa un espacio. O sea, que tiene un volumen. Todo lo que nos rodea está hecho de materia. Todo. Todo lo que podemos ver y lo que no podemos ver. Recuerden que lo que no podemos ver lo podemos interpretar con otros sentidos. Nosotros no podemos ver el olor, pero podemos sentir por nuestro olfato el olor. Nosotros no podemos ver la música, pero podemos escucharla. ¿Ya? No podemos ver el aire, a menos que esté muy contaminado y ahí sí podemos ver las partículas en suspensión, pero si no, en general no podemos ver el aire, pero sabemos que está ahí, porque cuando corre el viento lo sentimos en la cara, cuando respiramos, inhalamos bien aire y sentimos cómo pasa por nuestra nariz, cuando le soplamos la espalda a otra persona también se siente, y así generalmente podemos ver, sentir, percibir la materia. Todo, y esta es un axioma, es una respuesta como media exagerada, pero si todo está compuesto de materia. ¿Los fantasmas están compuestos de materia? Primero hay que ver si es que existen los fantasmas, profe. Ya, muy bien, Jacqueline. Ya, pero supongamos que existen los fantasmas. ¿Están compuestos de materia? No, porque no se ven. No, porque son transparentes. Yo creo que sí tienen materia, sí. Ya, teníamos dos posturas. Una que no, porque no se ven, y dos, que sí, porque todo está compuesto por materia. Recordemos que, supongamos que los fantasmas pueden botar cosas, ¿ya? Porque eso hacen los fantasmas, botar cosas, como los gatos. Entonces, si los fantasmas pueden botar cosas, quiere decir que tienen materia, porque están empujando. Entonces, todo, y esto tienen que metérselo en su cabecita, todo está hecho de materia. Todo tiene materia. Mientras ocupa un espacio y un volumen, o sea, mientras ocupa un volumen y tenga una masa, tiene materia. Así que los fantasmas, si existieran, tendrían que tener materia. Si no, no existirían. Suponiendo que existen, tendrían materia. Y si tienen materia, se podrían hacer experimentos para encontrarla. Pero ahí, si alguien quiere estudiar de fantasmas, podría estudiar los experimentos que salen. Dicho esto, vamos al inicio del inicio de los inicios de los inicios. Tenemos aquí a don Demócrito. Demócrito fue... Todas las cosas inician en un solo lugar. Y lo pueden preguntar. La gran mayoría de las ideas comienzan en Grecia. Y de Grecia en adelante... Un fantasma, ¿viste? José lo se transformó en un fantasma. Entonces tenemos la materia. Toda la materia... Entonces no la materia. Grecia. Todas las historias comienzan en Grecia. Hace mucho tiempo en Grecia, había una pregunta que no dejaba dormir a los griegos, y que le quitaba el sueño, y que era una de las cosas que siempre se preguntaban. Y que generalmente nosotros también nos las hemos hecho, que es ¿de qué estamos hechos? ¿De qué somos? ¿O de qué está hecho lo que nos rodea? Lo que nosotros podríamos referenciarlo en base a la diapo anterior, ¿de qué está hecha la materia? Diapo anterior. ¿De qué estamos hechos? Es una pregunta que mucha gente se ha hecho, y durante mucho tiempo se ha hecho, ya han habido distintas respuestas a esta pregunta. En el inicio de los tiempos, en los griegos, la idea central de cómo dar respuesta a esto era que estábamos hechos de elementos, que es la idea si no me equivoco, Polácrito se llama el pensador. Él postula que estamos hechos de 4 elementos, que era lo que ellos conocían, la verdad. Ellos conocían el fuego, conocían el agua y conocían la tierra. Y se daban cuenta de una observación que igual es súper interesante, que es que del agua, al lado del agua, dentro del agua habían peces, y que de la tierra salían árboles. Felipe, tienes la mano levantada, cuenta. Sí, profe, que se me había desconectado el internet, se me había apagado el celular, entonces tuve que conectarlo súper rápido para volver a entrar y no sé qué está pasando ahora. Me perdí cuando íbamos en el químico. Exacto. No, un poquito más adelante. Ya, trabajamos lo que era un modelo. Dijimos que los modelos son representaciones de fenómenos, objetos, o... Sí,
Llegué hasta cuando mostraba la foto de la pipa. Hasta ahí. Ya, entonces, la foto de la pipa no era una pipa porque era un modelo de la pipa, porque representaba una pipa dentro de un contexto. No era una pipa, porque tú no podías fumar en esa ilustración. O sea, podrías rolar en esa publicación, en esa foto, pero no cumpliría la función de una pipa, que es fumar. Entonces, en base a eso, después nos entramos al concepto de modelo. Que un modelo es una representación de algo sin ser ese algo. Y se basa en un contexto y una idea, y eso describe cómo va a ser ese modelo. Yo les dije que íbamos a trabajar teoría atómica. Para trabajar teoría atómica, teníamos que entender lo que era un modelo y cómo esos modelos se veían influenciados por el contexto en el que fueron desarrollados. De ahí yo les puse el ejemplo de los dragones. Existen dragones que si tú les preguntas a un europeo cómo son, te van a decir que son dragones con alas y pies grandes y cola y que vuelan y tiran fuego. Y eso es un modelo de un dragón. No te están mostrando un dragón en... Toma, aquí hay un dragón. No. Te están describiendo cómo es un dragón y en base a esa descripción te hacen un modelo teórico de un dragón. Que está bien, porque es su contexto, europeo, dragón con patas y alas. Después, si tú le preguntas a un asiático cómo es un dragón, los asiáticos te van a decir que es como Sherlock, que es un dragón largo, sin alas, con bracitos cortos, y que a veces puede no tirar fuego. Yo les decía que ese era lo interesante de los modelos, que respondían a un hecho en específico. En este caso, al dragón tipo europeo o al dragón tipo japonés. ¿Cuál está correcto? Ambos están correctos en función de su contexto. ¿Se caen en algunas cosas? Sí, quizás se caen en algunas cosas. No han encontrado evidencia de dragones. Son modelos muy teóricos. No hay nada que los suple más que la cultura del voz a voz, del boca a boca. Después vimos el modelo atómico, que era una interpretación de resultados de preguntas que se habían hecho los científicos y las científicas frente a una pregunta de los átomos. Y para entrar a teoría atómica, y porque ya estábamos hablando de los átomos, como toda buena historia, comenzamos en Grecia. Y en eso estábamos ahora, Felipe. Estábamos hablando de los átomos. ¿Y dónde nace el concepto de átomo? ¿Dudas? Bueno, ahí está el resumen de la clase, chicos y chicas también lo pueden utilizar, por si se había perdido en algún momento. Toda buena historia comienza en Grecia, y vamos con los griegos. Habían, como les iba diciendo, la pregunta de este modelo, o de esta interpretación, es ¿de qué estamos hechos? La idea predominante hasta ese momento era que los griegos pensaban que estábamos hechos de los 4 elementos, de agua, de tierra, de aire y de fuego, en distintas concentraciones, en distintas cantidades. Porque yo les decía, ellos veían que del agua salía vida, porque salían pescaditos, veían que de la tierra también salía vida, de las florecían los árboles, las plantas salían de la tierra, emergían, y ellos les llevó a pensar que estábamos compuestos de esos 4 elementos, en distintas cantidades. Ya hay formas de explicación de la lluvia, de los incendios, de las burbujas, en base a estas creencias. Dicho esto, no todos estaban de acuerdo, porque como todo en la vida, no siempre se están de acuerdo, y una de las personas que no estaba de acuerdo fue Demócrito, que en una de esas voladas, en su carrete ahí, Demócrito estaba tomando, ¿cachai? Y estaba tomando vinito, porque en Grecia se tomaba vinito, así como aquí en Chile, y ya no se había tomado una, ni 2, ni 5 copas, se había tomado su botella de vino, su jarra de vino, y se tira hacia atrás en la silla y le pega la jarra, porque curado ocioso. Entonces, como se le cae la jarra de vino, esta jarra se quiebra en muchos pedacitos. Entonces Demócrito se dio cuenta que había funado el carrete porque había botado la jarra de vino, se había derramado el vino. Entonces, como se empezaron a acercar las personas, hermano, botaste la jarra de vino, no encuentra nada mejor que volver a romper la jarra. Y dice, no, pero es que tengo una idea, se me acaba de iluminar la puerta. Y le pega la jarra. Y se rompe. Se rompe en pedacitos más chiquitos. Y después le pega de nuevo a la jarra. Y esos pedacitos que estaban más chiquititos se hicieron más chiquititos. Y después dijo, a ver, quizás, y agarró una piedra, y con una piedra le pegó de nuevo a esos pedacitos. Y esos pedacitos se hicieron más chiquitos.
Entonces esto le llevó a pensar a Demócrito si iba a llegar a un punto en el que no pudiese partir más estos pedacitos. Después de pensar, dijo, quizás sí debe llegar a algún punto en que no se puede romper más la materia, o la jarra en este caso. La jarra no se puede romper más llegado a este punto. Y él, a ese punto, que no se podía romper, le llamó ¿ya? Le llamó átomo, que quiere decir sin división. Y el primero en tener esta idea es él, y Leucipo, que es su maestro. Entre los dos tuvieron esta idea, estaban los dos en el carro, que se vale. Entonces tomaron esta jarra y dijeron, oye, ¿sabes qué? Debe haber un punto en que la materia ya no se pueda fraccionar más. Debe llegar a un punto en que hay una partícula o algo, un ente, que no tiene la posibilidad de seguir dividiéndose. Y toda la materia debe estar compuesta por esas pequeñas partes que no pueden ser, no pueden continuar dividiéndose. No podían continuar dividiéndose infinito, no lo podía pensar así. Decía que la materia estaba constituida por estas pequeñas piezas llamadas átomos, ¿vale? Entonces, para que se les quede en la cabecita, el primero en acuñar el concepto de átomo fue Demócrito, ¿vale? En el 460 a.C., que quizás no lo hizo tan entretenido como yo, que estaba tomando una jarra de vino, pero quizás sí lo hizo, no lo podemos saber. Así que hasta el momento lo hizo tomándose una jarra de vino. ¿Dudas con esto? Chicos, chicas. Chicos, chicas. La partícula particular de la materia del átomo, o sea, la más pequeña. No hay trabajos con nota en esta clase, vale. La partícula, claro. Lo que llega Demócrito a pensar, y postula él en sus ideas, que en este tiempo eran solo ideas, es que todos estamos compuestos por átomos, que son partículas muy, muy pequeñas, que no se pueden seguir dividiendo de lo pequeña que son. Eso. ¿Dudas hasta aquí? No. Chicos, chicas. Ya, entonces, vamos a dejar hasta aquí la clase. Recuerden lo de hoy día, bueno, les hice el resumen hace poquito. Estamos buscando los modelos que representan de qué estamos hechos. ¿Ya? La primera idea de esto es Demócrito, que toma la idea de átomo, que es que llegado a algún momento debemos estar hechos de partículas que no puedan subdividirse en partículas más pequeñas. Eso es lo importante de la clase de hoy. Dicho esto, los invito y las invito a ver como cápsula para toda la unidad. Profe Ignacio, buenas noches. Disculpe que lo moleste, Alex, pero aviso para que no puedo conectarme, estoy demasiado ocupado. Si después manda el PPT de la clase, agradecido. Sí, miren, para quienes tengan dudas y todo esto, esta unidad está súper bien retratada en este documental. ¿Ya? Este es un documental, se llama Átomo, el átomo choque de titanes, y es muy bonito el documental, bien ligerito de digerir y dura 1 hora. Entonces, repasa todos los conceptos que vamos a trabajar, los modelos, muestra las máquinas reales donde hacen los experimentos, cómo llegan a sus ideas, y habla harto de la naturaleza de la ciencia. Onda, que estas teorías no fueron como un amigo diciéndole a otro, oye, sí, ¿sabes qué? Me gusta mucho tu idea. Concuerdo con Sara Maldonado. Mira, ¿viste? Concuerdo con Sara completamente. Entonces, y la Sara dice, no, si yo concuerdo con Ignacio completamente. Y todos somos amigos y qué rico la... No. Habla muy bien retrata muy bien esta idea de que la ciencia no es lineal. Entonces yo les recomiendo echarle un ojito al documental. Está el link en el PPT, así que se los voy a mandar el PPT para que lo tengan ustedes aquí los que están ahora en la clase y los que están online. ¿Dudas? ¿Consultas hasta aquí? Profe, yo le quiero hacer una consulta, pero con respecto al trabajo que hicimos de la sal.
Eso tenía una nota, ¿verdad? Sí, sí, sí. Espera, cortemos la grabación aquí para hacer las preguntas ya que no tienen que ver con la clase.